Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal. Como todos ya sabrán, en cada videojuego hay un enemigo, un jefe en el que te va a costar o el que se te va a hacer más sencillo y el que tiene las mecánicas más marcadas o las menos marcadas en el sentido de que será complicado para ti o será sencillo para ti. Ahora en este caso voy a hacer un top de lo más especial. Para mí ese es el top de jefes que al principio eran complicados o difíciles, pero cuando tú entiendes las mecánicas y sabes de videojuegos y de simple lógica y estadística, estrategia, podrás vencerlos fácilmente. Que pasarán de ser uno de los jefes más complicados que te harán la vida imposible a hacer un camino de rosas para la búsqueda del platino o la búsqueda del 100% de completistas que ustedes tienen. Así que vamos a empezar. En el último lugar están los sanguinarios de la saga Fallout, concretamente los del 4. ¿Y por qué semejantes bestias tan complicadas están en el último puesto? Sobre todo los resplandecientes o los sanguinarios salvajes, que esos son los más difíciles de casi todo el juego. Por una sencilla razón. Son de los enemigos más débiles con armas de calibre enorme o modificados. Me explico. El primer sanguinario para los novatos va a ser muy complicado. En mi caso lo fue porque yo no tenía experiencia con Fallout y no sabía lo que me vendería de cara al juego. Pero en sí ya el segundo le coges la maña. El tercero, fácil. El que yo les tolero que es difícil son los alfas y el sanguinario salvaje del Museo de la Brujería, porque aún no estás experimentado a ese tipo de nivel. Pero aplicando los perks necesarios, como por ejemplo fuerza, inteligencia o resistencia, podrán ingeniárselas para poder matarlo cuerpo a cuerpo o con armas de un calibre menor. Pero como yo hago, modifico las armas, los tengo a una distancia segura, y como ellos actúan como animales porque son animales, otra cosa es que tengan rabia, no se van a poner tan complicados. Y ellos son lo más calmados, los puedes coger con un rifle de asalto y gastarte todo el cargador entero y podrás matarlos. A los normales, los resplandecientes, y les recomiendo armas legendarias o modificadas como la que tengo en el video. Pues los sanguinarios en el último puesto. En el siguiente puesto, también de Fallout, está el Behemoth. El Behemoth se consideraría como uno de los jefes del juego junto con las reinas mayores y enemigos únicos, pero pasa lo mismo que con los sanguinarios. Al principio son difíciles, pero ya le agarras el tiro y son los más sencillos. En mi caso, son sencillos porque los Behemoths son muy lentos. Puedes aprovechar su lentitud para así escapar, irte a una zona segura y coger un rifle de asalto o una escopeta modificada, como la que tengo, repito, y poder matarlos. En los primeros niveles son los más difíciles, pero yo lo que recomiendo o usar un Fatman o la ya mencionada escopeta y repetir el proceso en 5 ocasiones para así sacar el trofeo más duro que hay. Luego hago una guía de los trofeos. Y en sí, los Behemoths insanguinarios no tienen ninguna ciencia, son animales erráticos, pues eso, los programaron así, que al verte te van a comenzar a atacar, pero no a una cierta distancia serán pan comido. En la siguiente posición está William Afton de Security Breach. ¿Y por qué
lo puse en esa posición tan entre baja y alta, porque en sí no tenemos que pelear con él. El cabrón está en una sala ajena a la nuestra. Lo único que tendremos que hacer es oprimir los botones que se nos indican y él va a ir yendo de sala en sala hasta que se empiece a encender todo el local. Sencillo, ¿no? No lo sería es porque Afton tiene el control de los animatrónicos y eso es lo que lo hace también difícil, pero cuando le pillas el tiro son lo más sencillo. Los únicos que te podrían llegar a molestar bastante son Roxanne y bueno, también el problema con Frey que no le dura bastante la batería y la amalgama Blob o de Blob, porque ellos sí son muy estresantes para ciertos momentos, porque en un momento podrías estar intentando sacar a Afton del control de Freddy y después se te aparece la amalgama o Roxanne y te termina jodiendo la partida. Y como ese es el final secreto y después de las 6 de la mañana ya no puedes usar el autoguardeo, tendrás que volver a repetir todo el proceso. Y para mí se me volvió muy frustrante porque por la siguiente razón. Blob, yo no sé, en la parte de Blob me pasa que se me buguea bastante y Blob me mata. Y yo hacía lo mismo que hacían todos y que me recomendaron. Usar el pico de chica, meterte en la batería, prender en fuego a Afton, pero no. De Blob está bugueado, así que lo que les recomiendo es que cuando salga el primer tentáculo, la primera o el segundo, lo que recomiendo, montarse rápido en Frey, poner el pico de chica y cerciorarte de que no venga Afton a controlar a Frey porque después se saca de inmediato. Los demás animatrónicos Monty Rod y Chica son fáciles y tendrás que repetir el proceso entre 4 o 5 veces y ahí podrás sacar con Afton. En siguiente posición está Ramón Salazar, ese enano fastidioso de los cojones de Resident Evil 4. ¿Y por qué está en esa posición? Pues en sí, Salazar es de los jefes más fáciles de todos los Resident Evil. A mí me costó bastante más Madre Miranda que el propio Salazar, que era de los jefes finales. No, hasta Salazar yo creo que estaría en el top de jefes más fáciles por la simple razón. Para los principiantes sería problemático porque la zona en sí tienes que pasar los puzzles de la estatua. Luego tendrás que llegar a la zona de los iluminados donde comenzarán a spamear y te gastarás casi toda la munición. Luego tendrás que subir el elevador, ahí caerán más iluminados y te joderán casi siempre la partida, a menos de que tengas el equipo en condiciones. Y después llegas a la zona del ritual, donde está la madre plaga y Salazar y el verdugo se fusionarían creando ese pene gigante. Y ahí no te caería tanta munición y el punto débil de Salazar es el ojo, luego saldría el propio Salazar y tendrías que disparar. El truco en sí, no uses ninguna arma, las únicas armas que tienen que usar son la Striker, el lanzaminas y el lanzamisiles, en partida normal. Con 5 disparos de lanzaminas y un cargador de la Striker normal, sin modificaciones, la parte del verdugo se va a desmayar y ahí saldrías al azar. Aprovechas con el lanzamisiles y lo matas. Pero ya cuando tengas el arma PMP, los rayos láser y el lanzacohetes infinito, Salazar se vuelve de los jefes más fáciles que hasta parecen ganados. Los ganados son más complicados que Salazar en los jefes. Eso da a entender de cómo es de nefasto los jefes de Resident Evil. Al menos rectificaron con uno que otro en el quinto y en el séptimo, porque el sexto sí, lamentable. Pasamos al siguiente puesto. La medalla de bronce es para los gordinflones o hinchados de las tofas. ¿Por qué en ese puesto tan bajo?
siendo que los gordinflones son un dolor de huevos para los novatos y para los profesionales. Hasta el mismo yo le reconozco que los gordinflones son causa pérdida y que es mejor de escapar que matarlos. Por la siguiente razón: el gordinflón lo único que hace es lanzar esporas y si te le acercas te hace el insta-kill nada más. Con 2 molotovs, una granada de esas que te hace Bill y con un cargador de 6 o 7 balas de escopeta más la ayuda de Bill, va a ser de los jefes más fáciles del juego, el primero. Porque ya en la parte de Ellie, ese sí es más complicado porque como Ellie es una niña, es más débil que Joel tiene años de experiencia, no como Ellie. La única opción es hacer el bug, pero eso depende porque si ustedes tienen Play 3 o Play 4 podrán hacer el bug. Ya tienen Play 5 el remaster o el remake de las nuevas generaciones y el bug ya está parchado. Y tocaría molotovs y granadas de las mismas que te da Bill. Y para los de Salt Lake City, si ustedes quieren, mátenlos en plan hombres, pero la mejor solución es escapar de esos 3 gordinflones. Las guías dicen que son 2, pero en realidad son 3. Uno antes de irte a la zona donde hay unos infectados y unos chasqueadores, y luego de eso de esas zonas que te aparecen los 2 gordinflones. Yo sufrí la primera vez que me pasé el juego porque me quise matar a ese gordinflón porque me había pillado y no tenía el factor sorpresa. Pero ya me había gastado casi todos los recursos, venían más infectados y los gordinflones, y eso fue complicado, al menos que me quedara munición de lanzallamas. Pero los gordinflones son los más sencillos. ¿Por qué razón? Son iguales que los chasqueadores, solo tienes que evitarlos, no dejar, estar bien en sigilo y no sufrirás nada. Los únicos complicados serían el de la escuela y el de el complejo de los caníbales, nada más. Pero aún así, eso ha sido uno de los jefes más complicados que he tenido que vencer. Pero con una simple estrategia y aprovechándote de los movimientos que tiene él, fácilmente podrás acabar con el Gordinflón. Gordinflón en el puesto número 13 sería la medalla de bronce. La medalla de plata es para Krauser, de también Resident Evil 4. La razón de la por qué está Krauser en esta posición es por la misma razón que Salazar. Complicado en la primera partida, soy honesto, morí más de 1000 millones de veces en la parte antes de llegar a Krauser y con Krauser. Pero el truco es el siguiente: Krauser, la inteligencia artificial es muy injusta porque el tercer piloto se va a estar atacando constantemente, no podrá ni dispararle. Y además de que tiene las mismas habilidades de Wesker, resistencia y velocidad y agilidad. Pero el truco es matarlo a cuchillo, puro cuchillo. Es el jefe más sencillo con el cuchillo. También se puede usar la PMP y lanzamisiles, pero los verdaderos hombres de pecho plomo nos enfrentamos a Krauser en profesional con cuchillo. Yo lo hice, fue más o menos duro, casi me mata, pero fue de los más sencillos. ¿Y por qué? Porque Krauser estaba pensado a que fuera vencido a cuchillo. Por el lore, porque hay lore detrás de él. Luego cuento el lore de Krauser. Bueno, entonces, Krauser, aunque sea el de los más sencillos de vencer, es uno de los mejores jefes de esta entrega. Sobre todo por sus puzzles y sus rompecabezas que nos pone a hacer en ese capítulo, que es de mis favoritos. Mi favorito, aunque la termino manqueando una que otra vez. Y por eso se lleva la medalla de plata. Y de medalla de oro se la lleva Baldur del God of War, el dios Aesir. Para muchos de seguro fue un dolor de huevos enfrentarlo en la primera ocasión, pero Baldur es de los más sencillos. ¿Por qué razón? Él
En el primer combate tienes que usar ataques cuerpo a cuerpo. Es mejor porque los ataques de la Leviatán no les hace casi nada, a menos de que él tiene super velocidad. Y en el último encuentro que tenemos con el Espadas del Caos, y como ya las habrías mejorado, Baldur se convertirá en los jefes más sencillos. Y eso que me volvió a pasarle en partida plus para ver en el modo difícil si Baldur era un reto. Pero como están viendo, el dios Aesir es de los más débiles, ese dios. Pero eso tiene su trasfondo. Uno, así lo programaron, era un reto para las principiantes. Pero ya en sí, ya en los siguientes encuentros es de los más fáciles y ya puedes planear estrategias porque en el primer encuentro no tenías a Atreus. En el último sí lo tenés y puedes usar otros magias, las piedras berserker, etcétera. Pero la otra razón de por qué lo programaron así es por el mito. Baldur era un dios normal y no tenía ninguna habilidad. Hasta que confundo juego con mito. Hasta que Frey le pidió a todas las cosas, a excepción del muérdago, porque lo veía inofensivo, que no le hicieran daño a Baldur. Y le generó invulnerabilidad y super fuerza. Por lo del Ragnarok y todas esas cosas que ustedes ya deberían saber por el juego. Pero Baldur en sí es de los más débiles. Y fue un reto para los nuevos jugadores o los más experimentados, porque Kratos venía sin magias, no tenía las habilidades mejoradas, no tenía ni las espadas al máximo nivel, porque en los God of War casi siempre los jefes dioses son casi los de la mitad y los últimos. Los primeros son monstruos para ir practicando. Excepción en el 3, pero ya en el 3 tenía las magías y las armas al 100% y Poseidón era de los más fáciles con una buena estrategia. Pero en sí, es muy curioso como uno de los jefes más complicados de tu primera partida de God of War se termina convirtiendo en uno de los más fáciles por la estrategia, por el mito y porque en realidad no era de los más fuertes. Además de que la más complicada es Edgrom, pero eso es otra historia. Y bueno, eso ha sido todo. Voy a continuar con los tops. No sé cuánto voy a hacer otro, pero tenía unas ideas de tops de Fallout, de armas, de enemigos, etcétera. En un futuro voy a hacerme otros tops de otros videojuegos, pero con el primero que pienso comenzar es con Fallout. Así que espero que les haya gustado. Like si les ha gustado, suscribiros si no lo sois y chao.